Hola chicos, ¿cómo les va? Antes de empezar por el segundo chakra, Advajistana, había algo que escribí que es una introducción antes de que empezara a brindar esta información. Continuemos con el recorrido de nuestro mapa interior. Este tiempo compartido juntos es un pequeño regalo que nos daremos este día. Quizás nos tome unos 20 minutos o pueda durar más, pero nos permitiremos escuchar cada palabra de esta clase de amor. Porque acá vendremos para enamorarnos de nosotros mismos y de la vida. Este pequeño tiempo es una oportunidad que nos daremos para amarnos, amar la vida y conectar con ella. Como toda buena historia, va a requerir que no solo sea la curiosidad y el entusiasmo lo que mantenga mi atención, sino el derecho a amarme. Aprendiendo estos conceptos propios que me hará conocerme y a partir de este punto hacerme dueño de mi historia y dueño de lo que soy y lo que deseo ser. No hay mundo que yo pueda conquistar si no conquisto el mío primero. Este derecho significa, lejos de ser de tipo hedonista, iremos encontrando el placer en lo incómodo, en la confrontación, en la reflexión y la aceptación de la fuerza de voluntad, como autopoder para hacer y seguir este camino de amor a la vida y a la existencia. Por eso mismo, me ansía ante todo poder explicar qué hacer con los conceptos compartidos. Porque es fácil dictar la teoría, pero la teoría tiene que penetrarme. Tengo que poder sentirla, que poder entenderla. Ser capaz de ver qué es lo que me hace sentir y cómo se reflejan en mi interior ciertas palabras o conceptos. Seguridad, deseo, acción, amor, sonido, visión, entendimiento y comprensión. Cuando hablemos de determinado tipo de energía, tenemos que intentar sentirnos como ella. ¿Cómo crees que esta energía te hace comportarte? Sé que suena una locura, pero ¿te atreverías a ponerte a pensar cómo se sentiría ser determinado elemento? Agua, tierra, aire, fuego, éter, luz, pensamiento. Jugar con la mente a nivel energético para abrirnos la puerta a nivel espiritual. Jugar con el cuerpo también para sentir esa energía, esa conciencia que poseen estos conceptos que yo les comparto. En nuestra propia historia de amor contemplaremos una nueva posibilidad con nosotros mismos y nadie más. La filosofía tiene que ser asimilada de forma resonante con nosotros, y no quiero decir hacernos budistas, asimilar conceptos claves como propios para darle un cuerpo energético en nuestro interior y así volvernos capaces de observar y trabajarnos con y para nosotros. Trabajar de manera física conceptos y patrones interiores. Mientras descontracturamos la estructura física, desconstruimos las propias estructuras internas. Nuestra historia de amor va a requerir simplemente esto, darnos el valor de dedicarnos el tiempo que nuestro ser se merece y experimentar nuestro progreso. Les deseo un feliz viaje y una bella historia de amor. Bueno, empecemos con el segundo chakra, Advajistana, que significa morada al ser. Pero también en su etimología significa en sánscrito dulzura o lo que es de uno, a lo que mi interpretación el disfrute de nuestro ser o saborear lo que es de uno. Se dice que abrir el segundo chakra es beber con delicias las dulces aguas del placer. Está localizado en el bajo abdomen, en las vértebras sacras y en el plexo sacro, en el ganglio nervioso conocido como plexo sacro.
Mientras avanzamos, ascendemos energéticamente por los chakras, lo que va a suceder es que mientras adquirimos un grado de libertad, también adquirimos un grado de complejidad. Entonces, de la comprensión del uno, de nuestro fundamento, de nuestra estructura, de la capacidad de sostenernos a nosotros mismos, de solventar nuestras necesidades, vamos a tener que pasar a hacer un cambio. Y ese cambio va a significar pasar de la quietud del primer chakra al movimiento, de lo sólido a lo líquido, de la tierra al agua, de la comprensión del yo individual a la aceptación y la integración del otro. Y para que todo esto suceda va a requerir el cambio. El cambio va a ser el foco del segundo chakra Svadhisthana. Entonces, mientras el primer chakra retiene y crea estructura, el segundo chakra suelta y crea un flujo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que el cambio es lo que hace que se despierte la conciencia, ¿no? Porque el ser ya deja de solamente ocuparse de sobrevivir y empieza a tener deseos. El ser desea expandirse, el ser desea conocer más, el ser desea conectarse con el otro. Y todo esto va a requerir un cambio. Y no solo en el hinduismo el cambio tiene un foco importante, en este caso es el foco del segundo chakra, sino también la filosofía china va a hacer un tratado de sabiduría llamado el I Ching, donde se llama el libro de los cambios, el libro de la transmutación. Todos conocemos este símbolo, el yin y el yang. Entonces, en el I Ching se conoce como el yin y el yang como dos fuerzas polares, el masculino y lo femenino, la tierra y los cielos, lo receptivo y lo creativo. Pero a raíz de la fluctuación, a raíz del movimiento, de esta interacción entre estas dos fuerzas polares, es lo que se genera un estado de equilibrio. Acordámonos de que el segundo chakra representa el flujo, el movimiento, el agua. Absolutamente todo en el universo está en movimiento. La energía, los planetas, las estrellas, nuestros sistemas interiores, el tiempo, todo absolutamente está en movimiento. Y este movimiento es energía vital. Svadhisthana es el chakra de todo lo que tenga que ver con los fluidos, sea secreción urinaria, la reproducción, la sexualidad, la circulación, todo lo que sea fluido. También este chakra está relacionado con la luna y ya sabemos la luna, el efecto que tiene sobre los océanos, sobre el agua. Una metáfora es como que nuestros deseos pueden mover montañas de energía. Entonces, el agua, vamos a hablar un poco más del agua. El agua es receptiva. El agua se acopla a lo que lo contiene. El agua limpia, no solo exterior, sino interiormente. Aparte de todo esto, ¿no? El agua, la importancia que tiene en nuestra vida el agua, ¿no? Que la necesitamos absolutamente todos los días. Así que bueno, en estos momentos sería un buen momento para hacer una respiración y tratar de conectar con ese elemento. El símbolo de este chakra representa los deseos y las pasiones que deben ser dominadas para poder avanzar en el sentido ascendente sobre los demás chakras. Que pese a que
Svajistana representan los deseos, representa el placer, representa las sensaciones. Es importante de que nos abramos a este tipo de energía, pero claramente, como todo, tiene que ser de manera equilibrada. Y ahora vamos a hablar de 3 tópicos importantes de este chakra, que es el placer, las emociones y la sexualidad. Porque en cada uno de estos conceptos se pueden profundizar un montón de cosas, y en el hinduismo hay como diferentes tipos de ramas, por así decirlo, donde tienen diferentes conceptos, donde capaz creen que los sentidos nos engañan y que tenemos que tratar de evitar bajo cualquier concepto dejarnos llevar por el placer o las cosas que sentimos agradables, pero sin embargo yo siento que no es cuestión de privarnos, ¿no? Porque la contención y la represión lo único que va a hacer es estancar toda esa energía y no dejarla fluir. Es como que tenemos que encontrar de alguna manera el poder abrirnos paso a eso, pero sin que eso nos consuma y nos drene la energía, ¿no? Entonces, vamos a hablar del placer. El placer nos permite sintonizar con el cuerpo, nuestro templo. El placer nos permite sintonizar con nuestros sentidos. ¿Y qué son nuestros sentidos? Son prolongaciones de la conciencia que anhela saber. Con los sentidos podemos darnos cuenta de cómo es el mundo en el que estamos rodeados, el mundo que nos rodea, ¿no? El placer y los sentidos residen en el sistema límbico, en la parte inferior del cerebro, y nos ayudan a conectarnos, a generar esa conexión cuerpo y mente, ¿no? Con la estimulación del placer, con tener acceso, ¿no? A poder relajarnos, a poder, digamos, sentir el placer, ¿no? ¿Qué va a hacer el sistema límbico? Va a ocuparse de la regulación hormonal y también el sistema nervioso autónomo, que trabaja la regulación sanguínea, la respiración, ¿no? Entonces, permitirnos el placer va a hacer que nosotros nos conectemos con nuestro cuerpo también, pero claramente tiene que ser todo bajo una conciencia, ¿no? Bajo un equilibrio, bajo una regulación. No podemos simplemente entregarnos al placer, ¿no? Y a las cosas que nos gustan. Continuemos con las emociones. La palabra emoción proviene del latín y significa mover. El movimiento está íntimamente relacionado con la emoción. O sea, si nosotros queremos tratar de controlar una emoción, lo primero que vamos a hacer es quedarnos quietos. ¿Y qué pasa cuando nos alteramos o nos empezamos a mover así como locos? Entonces, es como que la emoción es la conciencia, ¿no? El movimiento a través del cuerpo. La emoción, la expresión emocional va a ser en nuestra etapa inicial de vida infantil, cuando nacemos, nuestro primer lenguaje. Va a ser la única forma en que nosotros le vamos a poder comunicar a nuestros padres qué es lo que algo nos está pasando y que necesitamos algo. La emoción lo va a hacer. Pero lo que sucede acá es que cuando nosotros somos adultos, ¿no? Ya controlamos un poco nuestras emociones, a veces caemos durante un falso como engaño o yo le llamo respuestas emocionales silenciosas. ¿Por qué? Es como que ante algo que nos afecta o nos genera estrés, nuestra respuesta puede llegar a no notarse realmente, nuestras respuestas emocionales, porque no es que uno llora o se alcoholiza o hace algo que directamente nos perjudique, pero puede ser
de que adquiramos respuestas emocionales bajo el estrés, bajo cosas que no queremos sentir, sin que nosotros nos demos cuenta que nos hacen mal, como por ejemplo agarrar el teléfono, ¿no? Ese creo que sería el principal, ¿no? Eso es una respuesta emocional, ¿no? Estás durante un grupo de personas y en lugar de permitirte conectar con ellos, agarras el teléfono y te distraes con esto en vez de permitirte, ¿no? Conectar. Entonces es una respuesta emocional silenciosa que te perjudica porque nosotros no nos damos cuenta, pero la repetimos, la repetimos, la repetimos, y si nosotros pudiéramos medir al cabo de cuánto tiempo, cuántas veces decidimos elegir esa respuesta y cuánto tiempo duró, nos vamos a dar cuenta de que perdimos una gran cantidad de nuestra vida y de tiempo valioso por evitar querer sentir ciertas cosas o evitar querer conectar. Las emociones son reacciones instintivas, inconscientes, y las hacemos conscientes por medio de la expresión. Por eso lo importante es de que cuando nosotros entramos, ¿no?, en este mundo de la meditación y la autoobservación, en nuestra historia de amor, empezamos a ver estas cosas con más claridad, de nuestros apegos o nuestras respuestas emocionales silenciosas que a veces no pensamos que sean malas, pero si realmente tomamos conciencia, nos están privando de cosas muy, muy importantes en nuestra vida. Entonces, con el movimiento, nosotros, lo que hace el yoga, cuando vos empezás a hacer estos tipos de movimientos, que primero en principal son movimientos que es como que vos te tenés que entregar al yoga, ¿no? Vos vas a hacer lo que te dice tu guía, pero lo que vos vas viendo cuando vas haciendo yoga es que te das cuenta que aunque vos tengas un buen físico, aunque vos hayas hecho actividad física durante mucho tiempo y estés bien físicamente, te vas a dar cuenta de que tenés un montón de tensiones en el cuerpo y hay un montón de cosas que no, o sea, tu cuerpo no te lo permite hacer porque jamás le diste espacio a ese tipo de movimiento. Pero es como que cada movimiento de que vos sientas que hay tensión ahí, es re loco, pero esos movimientos hacen como que se disipe esa tensión crónica, ¿no? Y esa tensión crónica de eso de que vos es esa parte que te incomoda, todo esto que se formó ahí, que no te deja sentirte bien, ¿no?, con los diferentes movimientos en tu cuerpo, viene todo de contención emocional, de cosas que quedaron ahí estancadas. Entonces el yoga, por medio del movimiento, permite que vos te des cuenta y lo vayas trabajando, ¿no? Como dije en la presentación, vamos a utilizar como el medio físico para desconstruir patrones y conductas interiores, ¿no? Por afuera entramos adentro, pero también lo vamos a hacer desde adentro, con toda esta información, cuando nosotros logramos conectarnos con ella y entenderla, ¿no? Ahora pasemos a la sexualidad, el sexo. Acá también lo mismo que con el placer. Lo que sucede es que todo depende de desde dónde vas a sacar tus conceptos. Recordemos que acá no nos vamos a convertir en hinduistas. Vamos a utilizar esta herramienta hinduista para nosotros poder trabajarnos a nosotros mismos. Porque si no, uno podría decir, bueno, yo soy de la rama, no sé, Pantajali, y bueno, y yo creo determinada esto, y yo pienso del sexo determinada cosa, y nosotros no podemos hacer esto. Y lo que quiero decir es que hay personas capaz que se privan, ¿no?, del sexo por cuestiones religiosas,
o hay personas que piensan que tener sexo puede llegar a contaminar la energía, y yo siento que sí, que puede ser verdad, de que hay que prestar atención, ¿no? ¿Con quién nos relacionamos? Realmente el sexo es un ritual. El sexo es como la celebración de la diferencia, ¿no? La sexualidad es la existencia misma, ¿no? La tienda, ¿no? La fábrica del futuro. El sexo es movimiento expansivo de fuerza vital. Por eso sí que es importante que nosotros nos fijemos con quién vamos a compartir. Hay veces de que es momento en que nosotros mantengamos un periodo de poder estar solos con nosotros mismos y sin intercambiar nada con nadie, cuando a veces queremos hacer ciertos tipos de progresos personales, pero también a veces parte del progreso personal es que nosotros podamos compartir ese tipo de energía con otras personas, porque si no, volvemos a lo mismo, al estancamiento de la energía. El tantra es la sexualidad vivida, pero como una experiencia religiosa. Y ahora hay algo como que siempre se me ha sido un poco medio confuso. Se puede ver de que en el primer chakra también están los órganos, ¿no? Sobre todo los masculinos, ¿no? Porque el de las mujeres entran bien en el segundo chakra. Y no es que el primer chakra no tenga relación con el sexo, porque sí lo tiene, pero es de un sexo del tipo crudo, duro, no es sexo como el segundo chakra. El sexo del primer chakra sigue siendo una respuesta a supervivencia del cuerpo. Ahora, el segundo chakra viene más como un deseo consciente de unión, un deseo quizás de formar una familia o de ser padres o de simplemente conectarse con el otro, pero es más profundo. Pero el sexo tipo, digamos por así decirlo, como salvaje, el sexo así desenfrenado, o yo creo que más, supongo que los hombres son los que más son propensos a esto, ¿no? A caer, a encerrarse mucho en el sexo del primer chakra, ¿no? Pero es porque tienen este instinto de preservar la especie más arraigado, ¿no? Sin embargo, nosotras, que justamente tenemos nuestros órganos más focalizados en lo que sería Svajistana, ¿no? A veces capaz sentimos más el sexo más como un deseo romántico. Pero bueno, este chakra no es el chakra del amor, todavía no es el del corazón. Estos son los deseos, no hay que confundirnos con eso. Pero sin embargo, también el instinto de protección tiene que ver con Svajistana y la empatía. Por ejemplo, cuando nos empezamos a sentir mal, pero no entendemos por qué. Realmente, en realidad, a veces estamos captando la energía de otras personas. Capaz no estamos mal nosotros, capaz otros se sienten mal y nosotros las captamos. Y bueno, y el instinto de protección, se sabe que los mamíferos desean más ser acariciados y contenidos antes que comer. Estos son estudios. Pero esto quiero decir de que a veces optamos por tener cierto tipo de conductas porque realmente necesitamos un cierto tipo de afecto, ¿no? O sea, como que vamos a preferir más que alguien nos dé amor que capaz ocuparnos de nuestras necesidades. Por eso cuando trabajamos el segundo chakra nos permite equilibrar esto, ¿no? Poder ser más receptivos a lo que le sucede al otro, pero también protegernos a nosotros, dándonos cuenta de que no soy yo la que me estoy sintiendo así. Siento que mucho, acordémonos, este es un viaje interior y vamos a ver
qué cosas podemos hacer nosotros para ocuparnos de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, espero que toda esta información que les estoy dando del segundo chakra les ayude a comprender un poco más qué tipo de energías maneja para seguir yendo a camino ascendente por el resto y encontrar un equilibrio en nuestra historia de amor.